Muy buenas tardes a todos. Soy Gonzalo y estamos aquí en Centro de Psicología Noguerol y va a tener hoy lugar la charla La educación sexual en la adolescencia. Si nadie se ocupa, la pornografía lo hará. Lo primero, dar las gracias a todos los que os habéis apuntado e inscrito, que sois muchos. A los que os hayáis inscrito y no podéis estar en directo, no os preocupéis porque subiremos este vídeo a las redes. Y nada, y muchas gracias también a todas las entidades que nos han promocionado para que podamos haber llegado a más personas. La charla durará 1 hora y al final de la charla tendremos unos 10-15 minutitos para resolver dudas. Las dudas que queden pendientes las intentaremos ir subiendo a las distintas redes sociales, sobre todo a Instagram, que somos Psicología Noguero. Y con esto dicho, doy la entrada a Miguel Gallá y a Victoria Nogro. Un saludo y espero que os guste. Buenas tardes y muchísimas gracias por vuestra participación. Recogíamos una demanda, una necesidad que tanto Miguel Gallá como, todos en el equipo detectamos que va claramente en aumento y que hay muchísima sensibilidad. Quiero presentaros a Miguel Gallá. Es una persona muy valiosa, muy importante, es psicólogo clínico, es máster en técnicas de última generación, un gran experto en MDR y en trauma, como todos en el equipo, y sabe mucho porque también ha estudiado y se ha formado en sexualidad y desde luego en adolescencia, donde tiene ahí un fuerte clarísimo, porque Miguel pone mucho entusiasmo, mucha honestidad, rigor y profesionalidad, con lo cual el resultado está más que garantizado. Y Bueno, da gusto que te presenten los amigos, ¿eh? Yo voy a presentar a Victoria, aunque requiere poca presentación, ¿eh? Más de 30 años en la experiencia de la psicología, ha trabajado en San Francisco, ha trabajado en Madrid, ha publicado y es una de las primeras, de las principales expertas en temas de violencia sobre la infancia. Y para mí es un honor hablar a tu lado, ya lo no, sabes, para pero mí a ti. bueno, somos amigos y los amigos no se deben nada, ¿no? No. Entonces, bueno, vamos a ver si conseguimos transmitiros esto que ya un poco por empezar, ¿no? Por arrancar, nos estamos encontrando en la consulta muchas consecuencias de los problemas de que los adolescentes vean porno. Nos estamos encontrando primeras relaciones sexuales que son violaciones, autoconceptos de sí mismos equivocados, un concepto de la sexualidad basado en el poder, en los complejos, y bueno, pues un poco por eso queríamos empezar, por definir el problema de qué es lo que nos estamos encontrando, fruto un poco de la pornografía, ¿no? Exactamente. Cuando trabajamos en la clínica con tantos chicos y chicas y vemos que hay algo que se ha convertido en un nudo y que está dificultando, eh, hemos encontrado que detrás de esta pornografía no hay efectivamente una sexualidad, lo que hay es violencia, la utilización de la mujer como un objeto, la degradación absoluta de los más básicos derechos y un inicio en el consumo de pornografía que va aumentando significativamente y descendiendo en la edad. Los últimos datos y las investigaciones más severas están hablando de un inicio entre los 9 y los 11 años y estamos hablando de unos porcentajes altísimos en todas las etapas de la adolescencia, y además no tiene freno porque es muy fácil, o sea, entrar en Google y apretar la tecla de la porno y saltar la barrera de si eres mayor de 18 años, la salta Claro. cualquiera, nos coloca en una situación de extrema responsabilidad, y seguramente esto va a ser uno de los asuntos que vamos a repetir en los 4 bloques que habíamos diseñado para esta hora de intercambio con vosotros, que es
primero, de qué estamos hablando, cuáles son las variables intervinientes, cuál es ese análisis funcional alrededor de la pornografía, la sexualidad, la adolescencia, que nos afecta a todos. Y entonces nos Sí. encontrábamos con este... Aproximadamente el 70% de los adolescentes están viendo porno a partir de los 11 años. Y empiezan a ver porno con un clic a partir de que tienen teléfono móvil, que es muchas veces a partir de los 7 años, con cerebros inmaduros, no preparados para ello. Hablábamos, ¿no? Que decía Villena, una de las personas que ha estudiado mucho el tema de la adicción al porno, que es como dar un Ferrari a alguien que no tiene carne de conducir, ¿no? El, el otro día empezaba yo por decir, ¿no? El otro día me encontraba en consulta una chica que me estaba describiendo su primera relación sexual sin estar segura si aquello había sido sano o no, ¿no? Y me estaba describiendo una violación. Literalmente me estaba describiendo una violación, pero no sabía si aquello era sano o no, porque la única educación sexual que había recibido era a través del porno. Claro, estamos hablando de unas edades donde el modelado es muy potente. Estamos hablando de una conducta que es muy adictiva porque está activando una estimulación precoz en la sexualidad y esas neuronas espejo en esos cerebros todavía en construcción, donde el área prefrontal todavía que se encarga del control y de las funciones ejecutivas, de la toma de decisiones, de regular, está todavía efectivamente por construirse. Y seguir de esa manera tan mimética lo que están viendo se convierte en una respuesta muy implosiva. Y entonces, efectivamente, no tienen claro si lo que están viendo en ese vídeo es sexualidad o es una violación, porque no hay nadie más que le explique la diferencia entre lo que se está viendo en ese vídeo, que no tiene nada que ver con el sexo sano, tiene que ver con el poder, con el control, con el abuso y con... Hay un esquema que se está repitiendo en la pornografía y además he procurado un poco para documentarme, ver distintos tipos de pornografía, no solo la pornografía heterosexual, y hay un esquema que se repite sobre todo en la pornografía heterosexual. Un hombre que se acerca a una mujer. Esa mujer además es fundamentalmente una mujer de apariencia muy joven. Posiblemente tenga 18 años y cumpla la ley, pero si no los aparenta, mejor. Mejor. Esa mujer dice que no, o por lo menos no hay gestos de que diga que sí, y muchas veces incluso dice que no explícitamente, pero es convencida por un varón, por supuesto, un macho men, penetrator, un tío de 2 metros de estatura, con un pene descomunal que va a invadir a aquella mujer, que además al final acabará gimiendo y llena de placer, aunque haya dicho que no al principio. Y aquí estamos tocando con el consentimiento, con una de las claves importantísimas para un disfrute de una sexualidad sana, cuando dos personas consienten porque hay una conexión y un deseo de compartir. Aquí el reto es saltarme por encima de esa negación tímida a lo mejor, pero da igual, o sea, es cuestión de insistir hasta que finalmente me dice que sí y ya siento más placer. No, no, y el forzamiento como un ritual de conquista, como un ritual válido de conquista. ¿eh? Ya no se trata solo de que ella diga que sí o de que ella diga que no. Se trata de que da igual lo que haya dicho en principio, porque al final acaba con un placer descomunal ante los valores del machismo de un tipo de hombre y de un tipo de sexualidad que por supuesto debería estar totalmente descabalgado ya, ¿no? Claro, y entonces efectivamente nos estamos alejando del todo de lo que sería una sexualidad sana, de una sexualidad consentida, y nos estamos adentrando en las violaciones, en los abusos sexuales, donde muchos de estos niños, niñas, adolescentes lo van a repetir sin darse cuenta siquiera. Por ejemplo, llegó a la clínica
un padre con un hijo de 12 años en el colegio habían encontrado que en la ruta, en el autobús, estaba con tocamientos con una niña que debía de estar en primero, pues a lo mejor tenía 6 años. Todos los días en la ruta este niño tocaba a la niña y la niña le tocaba a él, le hacía felaciones también. Eh, los dos estaban aparentemente consintiendo, según decían, porque la niña también le buscaba a él. Hablábamos de esa estimulación precoz en el área de la sexualidad. Y había pasado mucho tiempo, no se habían dado cuenta, atención a los cuidadores adultos responsables de la protección de nuestros menores, porque nadie se había dado cuenta ni en la ruta escolar. Y hasta que lo descubrieron. Eh, el origen venía porque en la urbanización con los amigos veían mucha, continuamente pornografía. Y la respuesta clásica era: ¿a qué no tienes huevos? Él, que era el chaval más vulnerable, más solitario y que necesitaba a toda costa sentirse dentro de esa pandilla, Reforzado. dijo, pues esta es mi oportunidad para que me metan en este grupo. Así que esa estimulación precoz en la sexualidad con vídeos no supervisados y animado, jaleado por el grupo, llevó a que durante muchísimos meses esta niña estuviera, y él siendo víctimas, ambos, de, en definitiva, la negligencia de todos los adultos responsables de la protección y del el cuidado de nuestros chicos y chicas. Fíjate, en la definición que hace la OMS de violencia sexual, no está solo la idea del consentimiento, que por supuesto que está, ¿no? Estamos hablando que violencia sexual, por supuesto no voy a dar la definición exacta que no me la sé, pero es cualquier acto, provocación, insinuación, que no está bajo el consentimiento y bajo el deseo. Es que además se puede consentir por muchas razones que pueden ser absolutamente espurias, de poder, de ejercicio, de presión del grupo. No, 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 no. Sexualidad y no violencia es cuando hay entre dos personas consentimiento y deseo. Hacen falta las dos cosas. Y lo que estamos viendo en el porno es violencia. No hay consentimiento y deseo. No, y si no lo hay, además, es un reto para yo conseguir dominar y efectivamente es una utilización, ¿no? Como de un objeto, de un instrumento que utilizo. Y siguiendo con la OMS y siguiendo con la definición, es muy importante porque es verdad que últimas investigaciones están afinando más todavía, ¿no? Sobre el abuso, que ahora sabéis es agresión sexual, y sobre las consecuencias. Entonces, está apareciendo de forma muy interesante esa forma de abuso sexual que no necesita de un contacto físico, es decir, lo que se está practicando a través de la pornografía, porque no podemos olvidar que la exposición de un menor a pornografía está tipificado como abuso sexual infantil. Por lo tanto, esa indefensión que sentimos en las familias porque no sabemos cómo hablar y cómo hacer, o esa indefensión en los colegios o en los centros de menores donde no sabemos qué hacer o cómo hacer y no, nadie termina de dar la pauta, está colocando a nuestros menores en una situación de abuso sexual infantil por la exposición a pornografía, que efectivamente está tipificada como un abuso. De modo que, bueno, esto estaría en el último bloque, ¿no? De qué hacer y de las propuestas, pero sí o sí, tenemos que empezar a reconocer que tenemos una extraordinaria responsabilidad para no tirarnos la pelota, que esto nos pasa con frecuencia cuando no sabemos cómo manejar, y es muy comprensible también, ¿no? No es que las familias no queramos o que los centros educativos tampoco, no, por supuesto que todos queremos, pero cuando se nos hace una patata muy caliente, pues buscamos. Y la realidad es que estamos obligados a la protección, tenemos la responsabilidad de la protección y, por supuesto, también lo dice la OMS, de la educación, que es un derecho que tienen los menores para poder tener un desarrollo saludable de su personalidad. Hagámoslo.
Claro, y Hagámoslo. aquí entra también lo que vendría al último bloque, pero la extraordinaria responsabilidad también de las instituciones, porque efectivamente no hay, bueno, creo que ahora para el verano va a haber algo, Sí. ¿no? Más avanzado en cuanto a la legislación y protección de apps para cierto control, pero bueno, en cualquier caso tiene que haber un serio compromiso de las instituciones, independientemente de las ideologías, en aunar fuerzas y verdaderamente hacer que esta educación afectivo-sexual, por ejemplo, sea una realidad en los centros educativos, en todos los centros de... El silencio está dando educación sexual. El silencio es una forma de educación. Eso es, El eso es. silencio está educando en el tabú y aparte que es un poco lo que decía el título, si nosotros no lo hacemos, la pornografía lo va a hacer. Y además debemos ser muy conscientes de que están viendo pornografía. No se trata de que no la vayan a ver. Si es posible que no podamos hacer mucho porque no la vean, la van a ver con sus amigos, está un clic y llevan teléfono móvil. Pero cuanta más información, Pero que más haya una herramientas, información. obviamente, ¿no? Que sepan que además lo que están viendo se llama violencia, no se llama sexualidad. Que Exactamente. sepan, que tengan que eso que están viendo haya adquirido un significado de sus educadores, de sus padres, y que pueda haber una educación en otro tipo de valores, ¿no? Fíjate, eso me recuerda a insisto, yo tengo clarísimo la buena determinación de absolutamente todos los que queremos a nuestra infancia y adolescencia, pero me contaba una profesora que en un campamento estaban unos chicos en una de las habitaciones viendo porno. Yo tengo clarísimo que esta profesora no había visto el porno que se ve ahora a un solo clic y que te aparece rápidamente escenas de padrastro con hijastra, de busco a mi madrastra porque vamos a tener cómo consigo excitar a mi hermana. Eso es los primeros vídeos que aparecen, aparte de los que son violaciones en grupo, Mira, claramente. Victoria, los más vistos. Entrenando a mi hermanita ñoña para que ame mi verga. Jugando con mi hermanastra y sus amiguitas. Además en diminutivo, ¿eh? Estamos hablando de una insinuación de sexo con menores. Hacer a mi hijastra venirse hace que ella quiera más. O sea, la obligo a venirse y hace que ella quiera más. Jugando un juego con mi hermanita caliente. Entonces, Estos son los títulos de los más vistos que salen estadísticamente. claro, vuelvo a la escena del campamento donde esta profesora se encuentra a los chicos viendo el vídeo porno y les dice ella, bueno, vale, pero luego las pajas por separado. Estamos sin querer manteniendo, promoviendo, Legitimando. reforzando, legitimando una situación de abuso sexual infantil. Algo con serias consecuencias. Exacto, Y las vemos en clínica. gravísimas consecuencias. La conducta adictiva al porno. Ahí el cerebro tiene mucho que explicarnos, Mm. porque bueno, de hecho, dicen las investigaciones, se ha avanzado mucho, por suerte, falta más, pero, por ejemplo, es una conducta tan adictiva como la cocaína o la heroína. Imaginaros con 11, 12 años consumiendo pornografía con una intensidad y una frecuencia como estamos viendo. Cualquiera lo podéis comprobar, si es Sí. fácil entrar. Déjame hablarles un poco del cerebro adolescente también porque vean desde dónde está viendo el adolescente la pornografía. En los adultos, nuestro córtex cerebral, que supuestamente está maduro, entre los 25 y los 30 años acaba de madurar y de mielinizar, es el que regula nuestro cerebro emocional, que es el sistema límbico, explicado muy simplificado. En los adolescentes, en los niños, esto no lo esperan, sencillamente esperan que papá y mamá les regule a ellos su sistema límbico. En los adolescentes no quieren que les regule. Obviamente. Quieren regularse ellos con un córtex absolutamente inmaduro. Tenemos por una parte una amígdala hiperactivada, por otra parte una corteza prefrontal inmadura. Por otra parte, el núcleo accumbens, que es algo que está entre el sistema límbico y el córtex y que tiene que ver con el sentido recompensado,
está absolutamente dopado de dopamina. Y por otra parte, las hormonas están de jarana. Fíjate que la carga hormonal en el adolescente se multiplica por 30 o 40 veces. ¿Eh? Y hay una hormona que es, vamos, la THP, la alopregnanolona, que en todos los adultos tiene una función de reposarnos ante los estímulos. Y en los adolescentes tiene la función de estimularles ante los estímulos. Eso es. Y entonces, claro, con ese cerebro es con el que se están enfrentando a la pornografía. Con ese cerebro que su zona prefrontal, el área prefrontal, que es la que se encarga del control y de la regulación, está todavía en construcción, pero aquí estamos los adultos, diríamos las familias y los educadores, para hacer esa labor de compensación que en el fondo ellos agradecen. Otra cosa es que no te lo demanden, pero claro que calma, claro que regula. Si esto no se da, busco dopamina rápidamente, entonces es que además voy a galope. Es bueno, si es que la función de ese cerebro es que se independicen, que adquieran su propia autonomía. Pero la herramienta que están recibiendo para adquirir su autonomía, o sea, el disparador de la autonomía, que lo que le hace al adolescente quererse hacer autónomo es un disparador sexual. Y el disparador sexual que le va a construir su self y que le va a construir como persona se lo estamos trayendo a la pornografía. Y esto es muy serio. Esto es muy grave. Esto es muy grave porque vamos a hablar de las consecuencias y entonces estamos hablando de estrés postraumático severo. Además vais a verlo, si un chico está muy enganchado, que insisto, es muy adictiva, muy compulsiva, vais a ver que hay con mucha ansiedad, mucho nerviosismo, se oculta, se esconde, no va a dejar de buscar el móvil de ninguna manera, porque cada vez necesitas más, cada vez satisface menos, cada vez preciso más intensidad, más severidad, más cronicidad. Estamos hablando de un estrés postraumático, estamos hablando de trastornos de ansiedad, hablamos de trastornos disociativos, si llego con este trauma expreso. El resultado final, cuando alguien consume en estas cantidades ya tan adictivas, es frustrante y es fracaso. Poca gente te va a decir que ha sido una satisfacción plena. Incapacita para el sexo sano. Es que, incapacita porque claro, además porque no es el fenómeno de tolerancia en cualquier consumo, y aquí hay un fenómeno de tolerancia, indica que yo necesito cada vez más para conseguir la misma estimulación. Necesito cada vez más de esa sustancia. El necesitar cada vez más de esa sustancia quiere decir que necesito cada vez porno, pero lo necesito cada vez más duro. Y además necesito cada vez, si soy heterosexual, necesito cada vez mujeres más perfectas y necesito cada vez, pero esto no me lo voy a encontrar en el mundo real. Y además necesito cada vez más ese tipo de orgasmos que estoy viendo en el porno, que no son orgasmos reales. Estoy necesitando cada vez ese tipo de prácticas que no son prácticas reales, ya no porque a veces son auténticos atletas, sino porque además es mentira lo que estoy viendo ahí. Lo único que estoy viendo son mujeres que son violadas, pero es que en el sexo homosexual también te encuentras muchas veces repetición de roles de dominante y sumiso. Y eso que ahí se expresan relaciones más amorosas muchas veces. Pero yo hablando con homosexuales y su relación con el sexo, me explican, no, yo lo vi de adolescente y yo llegué que pensé que cuando iba a llegar a la penetración oral, aquello estaba chupado y luego era muchísimo más complicado, ¿no? Y me estaba dejando, por supuesto, aquellos penes descomunales están dejando acomplejados a toda la adolescencia. Y además están haciendo creer que hay prácticas que parecen como reales y no lo son. Las relaciones de dominancia, la valoración de lo infantil como objeto sexual. Esto es peligrosísimo. Estamos hablando de Esto incesto, es peligrosísimo. De incesto, de abuso infantil de nuevo. Y fíjate lo que se está dando con tantísima frecuencia, que es cómo se ha generalizado a conductas cotidianas entre la adolescencia, como el cibersexo o el sugar daddy o el grooming,
es decir, situaciones en las que el referente de la pornografía y del consumo y la transacción sexual se ha convertido en una herramienta habitual. Y volvemos otra vez a las consecuencias. Estamos hablando de serias, muy serias consecuencias. Decíamos que era como la adicción a la cocaína o a la heroína o a cualquier otra droga. Cuanto antes se detecte, se intervenga, se proteja, antes se puede uno manejar con herramientas para controlar la conducta. Alejandro Villena decía en su libro ¿Por qué no?, sobre la adicción al porno, que no hay consumo de porno sin consecuencias. Hay consumo de porno con peores consecuencias y con no tan graves, pero no hay consumo de porno sin consecuencias. Es que es una verdadera locura. Nos están avisando del tiempo, pero tenemos que continuar sí o sí, porque, insisto, arrancábamos porque eran tantos los casos con los que hemos trabajado en clínica que nos hemos encontrado con situaciones verdaderamente dignas de poner en común, sí. Sí, no. Hay una, ahora, en esto que nos encontramos en clínica hay una consecuencia que yo he visto muy fruto del porno, y es cómo llegan los jóvenes a su primera relación sexual. Los jóvenes varones llegan a su primera relación sexual, por supuesto pensando que tienen un cuerpo y un pene indigno, que no es lo que están viendo en el porno. Llegan además con unos conceptos muy marcados por el machismo. Piensan que tienen que llegar a aquella relación sexual siendo los que lo saben hacer todo, siendo los que tienen que controlar la situación, siendo ellos los responsables de su placer y del de la mujer, que se ha convertido en objeto, no en sujeto, y con un peso de la responsabilidad. Y además es que la igualación en esa presión que ha habido siempre a la mujer con su físico, no la hemos conseguido por quitar la presión, sino por presionar también al varón, que tiene que tener unos cuerpos escultóricos y unos penes descomunales. Y piensan llegar a esa relación llenos de pánico y con una hiperresponsabilización. Pero las chicas llegan a su primera relación sexual pensando que van a ser penetradas, que tienen que ser el objeto pasivo, que por supuesto sientan placer o no lo sientan placer, tienen que fingir para que él también esté satisfecho, porque si no son una estrecha, y además ninguno de los dos llega con la conciencia de que haya cosas que pueden decir que no, o que es un proceso bonito que pueden aprender entre los dos, o que es un proceso afectivo, que no es solo la relación entre dos genitales, sino entre dos personas, ¿no? De ahí es tan importante, ¿no?, la insistencia en la necesidad de la educación afectivo-sexual, donde hablando con muchas de estas chicas en los institutos, reconocen lo importante que es para ellas. Precisamente estamos hablando de la dependencia, del perfil vulnerable, de la necesidad de sentirme admitida o valorada. Hablamos de la adolescencia, ¿sí? De la presión del grupo. De la presión del grupo, de la necesidad de responder a las expectativas. Y eso hace que busque cómo le voy a dar más placer o qué es lo que los chicos quieren que hagamos. Y bueno, pues si va de felaciones, pues va de felaciones. Y cuantas más mejor, porque quiero ser la más popular, ¿no?, y tener más likes que nadie. Esto es duro, claro, cuando lo encuentras y ves que es un continuo, es una constante. Por eso es imprescindible trabajar en la inteligencia emocional, que es la más interesante de las inteligencias a trabajar. Esa capacidad de reconocer mis derechos, reconocerme a mí como ser humano, ser capaz de sentirme asertiva y de decir, aunque el grupo diga lo contrario, no. Y cuando es no, y es que no me va por ahí, digo no, y me siento fortalecida por eso. Eso sí o sí pasa por el prefrontal de los educadores y de las familias, porque obviamente si no en la adolescencia no se da. Me acordaba de un chico, tenía 28, 23, casi 30, desde muy jovencito había comenzado con la pornografía. Tenía un enganche que ya él se reconocía incapaz de controlar.
había conseguido una carrera exitosa y un trabajo muy interesante y de hecho eh, trabajaba como ejecutivo con muy buen sueldo bueno, con mucho esfuerzo. Por ahí funcionaba muy bien, pero no podía controlar la pornografía, le dominaba, tenía una auténtica adicción hasta el extremo que en el trabajo no podía controlarlo. Entonces era capaz de sacar la pornografía en el centro de trabajo, primero en sitios más escondidos como el cuarto de baño, se bajaba, se ausentaba un rato, pero luego ya incluso en su propia mesa y estaba angustiado, estaba desesperado, estaba absolutamente fuera de, ya reconoce, y efectivamente es así, que él no había sentido satisfacción. Es como cuando tomas mucha droga, mucha heroína, ya no te identificas con esa satisfacción que te da la dopamina en el momento impulsivo, porque la carga, el coste era tan extraordinario. Claro que salió adelante, por supuesto que salió adelante, reconociendo el problema en primer lugar, tomando responsabilidad y pidiendo ayuda. Y bueno, con las herramientas que por suerte la clínica, con la terapia podemos ofrecer, pues ha conseguido salir adelante, pero han sido demasiados años de muchísimas secuelas que es injusto. Si Sí, hubiera tenido ayuda desde el primer minuto para no llegar a esto. desde luego nosotros como psicólogos, como padres, como educadores, tenemos una responsabilidad, pero a mí me sorprende mucho que en esta sociedad adulta y de consumo estemos haciendo prevalecer el derecho de los adultos a ver un tipo de imágenes que son imágenes de abuso, de esclavitud, de violencia, ¿no? Y estemos haciendo prevalecer ese derecho al derecho del menor a ser protegido de eso, al derecho del menor a iniciar un camino Sano. que sea sano en su propia sexualidad. Cuando hablamos de adicción, hablamos de que la persona adicta, su forma de afrontamiento de los problemas y del estrés es el consumo. ¿Mm? El consumo que no le va a provocar ninguna solución, por supuesto, va a reducir su ansiedad de una forma disociativa. ¿Qué quiere decir? De una forma en la que yo no soluciono el problema, me desconecto del problema durante un tiempo y luego vuelvo a retomar mi vida sin haber solucionado un problema que seguirá estando allí, un problema de relaciones familiares, un problema de relaciones laborales, un problema de autoestima que voy acumulando Y se cronifica. porque solo lo soluciono con el consumo, con un consumo que eso primero me lleva a la compulsión y después me lleva a la Yo quiero disociación. retomar esta reflexión tuya cuando dices la responsabilidad de que prevalezcan los intereses um, adictivos y tóxicos Y uno de de, los principales negocios que hay. y un negocio importantísimo. Y me vienen dos reflexiones unidas a esto. Una es que, bueno, la extraordinaria responsabilidad las instituciones, de la administración, del gobierno y la falta de respuesta coherente y definitiva. La Universidad de Barcelona ha hecho una investigación magnífica con una muestra de 4.000 sujetos dirigida por Noemí Pereda y ella en sus conclusiones se lamenta de la falta de respuesta que ha habido por parte de las instituciones, desde luego en el apoyo económico y demás, que ha sido una minoría. Después de 17 comunidades autónomas, 4 han respondido. Y me viene otra reflexión y es el testimonio de uno de los representantes de la Asociación de Editores de Vídeos Pornográficos, que dice que en una entrevista con el Ministerio de Cultura le pedían que se autorizara el uso del preservativo en las escenas más explícitas en el vídeo de pornografía. Y la respuesta del Ministerio fue que no, porque no se podía censurar. Entonces, bueno, estoy relatando su testimonio. Estamos hablando de un cerebro que está invitado al riesgo para independizarse, ¿eh? Y ese cerebro es al que le invitan a practicar sexo sin preservativo. Es decir, la responsabilidad extrema que tenemos
de manera coordinada, todos, porque esto no es una pelota que nos tiramos, es que todos somos responsables, porque si no somos negligentes, desde el gobierno, las instituciones y cada uno de los profesionales que estamos, que es de proteger y de educar y de ayudar a, estamos exactamente, Pero es que además el sexo es gratis en Internet. te busca Cuando Internet. te busca Internet, primero no es que los adolescentes busquen el sexo, que sí, el porno. Eh, y qué fallo con esta confusión. No es que busquen el porno, que sí que lo buscan, es que el porno los busca a ellos. Pero además, cuando algo es gratis en Internet, el producto eres tú. Ahí va, Cuando ahí algo va. es gratis en Internet, el producto eres tú. El producto son nuestros jóvenes y adolescentes enganchados ahí. ¿Eh? Y además, ese producto, como hemos visto, con serias consecuencias, ¿no? Por eso, eh, no podemos dejar que accedan a un clic. No, tenemos que empezar a protestar de que sea de pago, por lo menos, que tenga que coger la tarjeta de crédito de papá y papá pueda detectar que han entrado ahí. Tenemos que hacer algo, ¿no? Claro, porque siempre ellos van a buscar, lógicamente, ¿no? Las vueltas Están en su para papel. llegar, claro, pero obviamente, cuanta más información, cuanta más herramientas tienes, más capacidad de regular o de controlar o de que no te invada esa adicción como en cualquiera de las otras adicciones. Da igual la ludopatía, el consumo de tóxicos, da igual. Lo importante es que Sí, cuanto más apoyado tú estás, más recursos vas a tener para pero enfrentar. en la ludopatía se han puesto límites y nadie ha dicho, Uh -huh. oiga, es que están coartando la libertad. ¿Eh? Uh-huh. No, no, se ponen límites En a que las los drogas se han menores puesto no pueden entrar límites, y aquí se deberían poner más límites. ya. Pero en lo que no los hay, lo que sí que debemos ser los padres es conscientes de que ven porno nuestros hijos y Fíjate, prepararles para que vean porno. No, no se trata de legitimarlo, sino de asumir una realidad y que esa realidad la vean desde la que formación. tengan la mirada más crítica porque sus adultos responsables se han encargado de protegerles para que tengan esa información que les ayuda a la prevención y a la protección. Está claro que cuanta más información hay, menos riesgo, que cuantas más alianzas, pero claro, estamos hablando de alianzas internacionales, porque como tú muy bien dices, es un negocio demasiado, demasiado, demasiado poderoso como para pero bueno, cuanto más haya en esa dirección, lo que es seguro es que esta pornografía, fijaros, no estamos hablando de que no tiene que haber eh, eh, vídeos o material o lecturas o conectados con la sexualidad. La sexualidad es valiosísima, es importantísima y a lo largo de toda la historia ha habido muchísimo material que tiene mucho uso y mucho recurso. Yo estuve en San Francisco en el Instituto para Estudios Sexuales Humanos Avanzados y aquello era el templo del sexo. Había todo. Había investigaciones, los más importantes profesores, todo el material de sexualidad que os podáis imaginar, desde películas, vídeos, libros, todo. Y de ahí se exportaba en un canal desde la investigación y desde el rigor. Estamos hablando de que la investigación científica, de que todos los recursos vayan en una dirección, porque el sexo es importantísimo, sanísimo y valiosísimo. Y eso me recuerda cuando tú estabas hablando de que si nosotros no hablamos, estamos hablando, de cómo nos estamos perdiendo una oportunidad buenísima, que es un regalo, o sea, poder hablar con nuestros chicos, chicas queridos en el aula o en la familia de algo tan bonito, de algo, de ese tesoro que es la sexualidad sana, es una torpeza. Claro. Claro, además, fíjate, no se trata de, por supuesto, de aquellas charlas sobre sexualidad. Hace poco nos reíamos preparando lo que le comentaba, que me pregunta el padre de un paciente, de un chaval con 16 años, pasa a pagarme y el hijo, mientras había ido al servicio, a la consulta, me dice, oye, he pensado, ¿crees que ya ha llegado un buen momento que tenga una charla sobre sexualidad con mi hijo?
Y le digo, por supuesto, vas a aprender un montón. ¿Eh? Pero además me estaba contando el hijo sus prácticas sexuales, ¿no? Y entonces quería, no, tenemos que hablar, nosotros no nos planteamos cuándo vamos a empezar a hablar sobre la amistad con nuestros hijos. No nos planteamos cuándo vamos a empezar a hablar sobre valores con nuestros hijos. O incluso no nos planteamos cuando tenemos que empezar a hablar con nuestro hijo de que tenga cuidado con un desconocido que le puede raptar. Claro. Y eso es algo que genera un temor horrible en un niño pequeño. Y ahí no nos cortamos. Mira, un dato muy reciente, porque es del año pasado o el anterior, ahora mismo no recuerdo, todavía, y ha aumentado muchísimo la cifra, todavía en los adolescentes de hoy en día que han hablado con sus padres sobre sexualidad son el 58%. Este dato, que es muy generoso y es un cambio importante, quiere decir que el 47% no han hablado nunca con sus hijos sobre sexualidad. Pero además, cuando han hablado sobre sexualidad con sus hijos, han hablado con un planteamiento de la sexualidad del miedo. Cuidado, no se quede nadie embarazado, ¿eh? Sobre todo a las chicas, por supuesto, que van a cargar sobre todo más con el problema. Cuidado con las enfermedades de transmisión sexual, hay que utilizar métodos de protección, pero nadie les habló del bonito que era el sexo. Nadie les habló de una experiencia sexual, afectiva, nadie les habló del respeto, nadie les habló de una relación, no sé, es que si te voy a hablar de algo positivo y te empiezo hablando de miedos. Fíjate, las neuronas espejo de las que estamos hablando. Si tu papá y tu mamá te hablan con tranquilidad de lo sano, divertido y agradable que es la sexualidad entre ellos, se te está poniendo una sonrisa y sabes que eso es algo que a tu papá y a tu mamá les hace sentirse Claro, bien. y que además se habla desde el respeto, desde el afecto, desde Fíjate, si nosotros hablamos de la sexualidad como un planteamiento de miedo al embarazo, de miedo a las enfermedades de transmisión sexual, y la pornografía les está hablando de un placer descomunal desde la violencia, ¿con qué mensaje se quedan? Bueno, imagínate. Imagínate. Y esto es lo que tenemos. Siguen llenos de mitos. Estaba viendo aquí unas notas sobre mitos sobre el sexo. Lo que pasa que no vamos a tener... Yo quería antes de que, porque iba un poco a, si todo esto está teniendo el efecto que está teniendo en adolescentes que tienen una estructura de familia más o menos normalizada, de colegio, etcétera, ¿qué pasará en esa cantidad enorme de adolescentes que viven en centros de acogida, en residencias, que vienen ya de experiencias disfuncionales o que vienen de adopción o que vienen de situaciones de trauma complejo donde los cimientos son mucho más frágiles y donde la necesidad de explosión en la adolescencia de los consumos adictivos es muchísimo mayor? Si además no estamos protegiendo o regulando o informando y están enganchándose en algo que les da un placer inmediato, un subidón total y que me invita rápido a la repetición. Uh-huh. No tengo respuesta. La dejo en puntos suspensivos. Si es que lo estamos viendo en consulta. Lo estamos viendo en consulta. Lo estamos viendo en consulta. Y además, de verdad, que estamos viendo dolor y con mucho trabajo de pico y pala detrás. Ya no solo para... Es que, fijaros, cuando los adolescentes están viviendo esto desde estas experiencias, ya no solo se trata de cambiar una forma de pensar, que eso no es demasiado complicado. Se trata de algo mucho más complicado, que es cambiar una forma de sentir. Las improntas que ha dejado las cogniciones negativas, que hablamos nosotros, que son como improntas que no se trata solo de una huella en su cerebro racional, sino en su cerebro emocional. Es como el que ha tenido un accidente de coche y tú le explicas muy bien, oye, mira, que porque hayas tenido uno no vas a tener muchos. Y sí, lo entiendo todo. Y le dices, ahora móntate en el coche. Y dice, no es racional.
es un bloqueo emocional mucho. Y de verdad que este abuso y esta sensación de la sexualidad como algo violento, como algo, cuando no está llevando además a chicas cuya primera experiencia sexual ha sido una violación. ¿Eh? Y desde luego no hablemos de los problemas de identidad sexual, del bullying relacionado con eso, de los problemas de integración en el grupo. Todo eso deja unas secuelas importantes Me que las estamos contaba, viendo en consulta muy graves. mucho estamos viendo, por ejemplo, la chica en el instituto que su imagen ha sido rápidamente volcada, que ha habido una expectación tremenda y que aquí ha comenzado el bullying o el sex bullying, como yo me pido el próximo, me pongo a la lista, tía, qué habilidad, cómo te lo montas, y, y te quieres morir. Están conduciendo, como decíamos, un Ferrari sin carnet de conducir. Están practicando cibersexo y luego cortan las relaciones y esos vídeos acaban en la red. Y esto he tenido casos también, ¿no? Que no puedes, Mm. no puedes gestionarlo porque eso ya está. El OnlyFans, por ejemplo, ¿no? Que te lo venden como El algo, tema del que queríamos haber hablado, sí. ¿verdad? Que me ponen una pildorita delante y no me estoy dando cuenta de que con la imagen que yo presento, eso ya se ha quedado en la red para toda la vida. O sea, ya no hay control sobre eso. Están vendiendo sus imágenes en OnlyFans, que lo sepáis. Claro, es la Y prostitución. además no lo saben los padres y los adolescentes y los jóvenes están vendiendo a cambio de dinero. A partir de los 16 años se la compran, porque como, fíjate, ahí está el tema legal, ¿eh? Seguramente nos podría informar alguien que supiera más de los temas legales, pero como son mayores de la mayoría de edad sexual, son los 16 años, ¿eh? Están pudiendo vender sus imágenes en OnlyFans, ¿eh? Y luego esas imágenes se están comercializando y ellos encantados de que ganan dinero sin que, por supuesto, sean conscientes de las consecuencias, no solo laborales y de muchos tipos, sino también emocionales, Claro, y ¿no? luego obviamente no es tanto el dinero que ganan y son enormes las Mm. secuelas que esto tiene. Estamos hablando de los filtreos con la prostitución, porque se va conectando. Bueno, o el Además, sugar daddy, ¿no? Es que va todo en la claro, misma dirección. no solo les influye en sus relaciones sexuales, sino en sus relaciones de pareja. ¿No? El tipo de relaciones de pareja que van a tener también pueden ser desde la dominancia, también pueden ser desde la sumisión, también pueden ser desde la toxicidad, ¿no? Y en esto tenemos que estar atentos los padres, fíjate, no enfrentándonos directamente a la relación de pareja, porque ahí tenemos mucha batalla perdida, pero sí acompañando, favoreciendo el diálogo, más que muchas veces dando los consejos, haciendo las preguntas adecuadas para que tengan lugar a la reflexión, por supuesto. Yo daría tres consejos muy importantes. Escucha activa y escucha activa. ¿Eh? Los adolescentes, a una chapa que les dé el padre, van a tener una escucha de 1 minuto. Y a partir de ahí, además, están en su misión. Hice mi proceso de identificación, de construcción como persona, en identificación con papá y mamá. Y ahora voy a hacer mi proceso de individuación en oposición a ellos. Y estos con los que no quieren que me individualice vienen a darme la chapa. Pues todo lo contrario. Lógico. Pero ¿y si me escuchan? ¿Y si me hacen la pregunta adecuada? ¿Y si en vez de oponerse a mí me van diciendo que me entienden? Pero no se trata de legitimar nada de todo esto. Esto sería un disparate. No se trata de no poner límites, pero sí se trata de hacer una escucha activa, de una educación emocional, de una educación en la asertividad, ¿eh? Fundamental, la En poder inteligencia decir emocional. sí y en poder decir que no, de que no ignoréis la realidad, de que escuchéis sus inquietudes, de que os puedan hablar de sexualidad sin miedo, ¿m? de que habléis de su autoestima física, corporal. Todavía seguimos encontrando
padres y madres que creen que decirle a su hijo, estás un poco gordito, estás un poco gordita, que eso les va a servir para algo, ¿no? Y acabamos como acabamos, ¿no? Esto mismo, ahora trasladado a la escuela, al instituto, es la misma situación. Cuanto más atentos y receptivos los adolescentes encuentren a sus profesores. Fíjate, cuando damos cursos de prevención en los institutos, en los colegios, hacemos un pre y un post para ver, y curiosamente, una de las preguntas es, si te sucediera algo, ¿a quién se lo comentarías? Y un porcentaje muy importante hablan de su profe, porque pasa muchísimo tiempo con el profe. Si tenemos esas gafas puestas para estar atentos y para mirar el lenguaje de que algo le puede estar, a lo mejor podemos abrir una puerta de algo que le está angustiando muchísimo y que no puede manejar ni sabe manejar. O, por ejemplo, uno de los ejercicios que hacemos, que a mí me gusta mucho, es una situación de roleplay donde, imaginaos una escena, por ejemplo, en la que el chico en el grupo quiere que hagan algo que tenga que ver, ¿no? Con el sexo, o con las imágenes o con los vídeos. Y el resto del grupo le dan la espalda, entonces siguen hablando de ellos y el que estaba haciendo, o cualquier situación de bullying o lo que sea. Bueno, son gestos que de alguna manera ayudan a fortalecer eh, los buenos criterios del grupo, que en otras situaciones, por esa necesidad de responder en definitiva, al más cano, al más líder o al más poderoso, pues no te atreves. Y dando pequeños mensajes y pequeños ejercicios, pues pueden ir efectivamente desarrollando su asertividad, fortaleciendo, entrenando esa inteligencia emocional, que es más que imprescindible, sino es que es necesaria. El, Bueno, el asunto no un tiene... poco el final también es un mensaje positivo, ¿no? En el que podemos estar atentos, en el que podemos influir como padres, como educadores, como psicólogos, en el que tenemos que estar atentos también para ver mucha de la sintomatología que aparece en los hijos. Tiene que ver con esto, ¿no? Y con cómo son aceptados por el grupo y con cómo son presionados por el grupo para tener sexo, con cómo son presionados por el grupo, además también para qué tipo de sexo es valioso y qué tipo de sexo no es valioso, cómo te tienes que posicionar tú respecto a la sexualidad sin tener en cuenta características individuales, ¿eh? Porque además no hemos tocado el tema de niños gays y lesbianas ante la sexualidad, la presión del grupo, la aceptación de los padres, la relación con la pornografía desde ahí. Y también aquí es un tema que también lo estamos viendo en consulta Mucho, con mucho dolor, con sí, mucho dolor. Y además, al final hay dolor y tristeza donde podría haber información, cariño, afecto, recursos. educación, recursos. Exacto. Vamos en la dirección, una vez más, a ver, es que este es un toro muy grande, esto no se lidia. Sí o sí tiene que haber un acuerdo, una coordinación y un trabajo en equipo donde, sin duda, las instituciones tienen que asumir esa responsabilidad y dar un paso al frente, no mirar desde la barrera y dotar de herramientas para que, porque detrás de todos nosotros hay muy buena voluntad y clarísimos deseos de, ¿cómo no?, de que nuestros adolescentes sean felices y disfruten, pero el asunto gravísimo es que la negligencia está haciendo que al fin del día estemos siendo cómplices De un abuso. de un abuso sexual. Y esto no podemos mirar para otro lado. Estamos ya en una situación demasiado dramática y grave, porque si antes era un problema, bueno, ahora es que es exponencial, es que se nos va totalmente del control. Por lo tanto, o sí, no nos queda otra. Yo también quiero, insistir muchísimo en la importancia del rigor,
de la investigación, la necesidad de la investigación, la necesidad de recurrir a los académicos, a los científicos, que son los que están haciendo un trabajo por donde tenemos que ir. Las ideologías se pueden quedar a la orden de, en definitiva, lo que la ciencia aporta, lo que dice, y empezar a romper. Bueno, estamos hablando ya de una necesidad internacional, porque No, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de salud. es una Es cuestión. una cuestión de salud o enfermedad. La sexualidad existe, la sexualidad puede y debe ser sana, la sexualidad puede y debe ser bonita. Los adolescentes no son niños mayores ni adultos pequeños, son adolescentes en un proyecto muy bonito de construcción de su propio self, de su identidad. Es el momento de mayor construcción del self y tenemos que dejarles que crezcan y acompañarles en ese crecimiento. No es solo una responsabilidad, es una obligación y una obligación muy bonita. Si lo haces, te lo puedes pasar bien. Estamos siempre hablando de los adolescentes como algo terrible y como algo... No, es muy bonito. Disfruta de la adolescencia de tus hijos y acompáñales. Y no te pierdas ese maravilloso regalo que es poder acompañar y disfrutar con ellos insisto, en la familia y en los colegios. Estén donde estén, en los campamentos de verano, donde sea. Acompañemos como adultos responsables en su protección. Nos avisan un poco de la hora. No sé si tenéis alguna pregunta por allí que haya lanzado la gente. Unos minutos para una tanda de preguntas, si van entrando. Si no, ayer recogimos otras cuantas preguntas por vía email. Así que vamos a esperar a ver si va entrando alguna pregunta y si no, pues simplemente haremos con la... Vale, vamos a empezar con la primera, que es ¿cuál de todas las propuestas consideráis más importante para abordar este tema? Wow. No sé si he entendido muy bien la pregunta. Sí. ¿Cuál sería vuestra propuesta? ¿Cuál sería vuestra propuesta? Vale. Bueno, lo hemos dicho, ¿no? Un poco de alguna manera. Yo creo que la propuesta es empezar a educar en la sexualidad desde que son niños. La sexualidad no es algo que tengamos que afrontar un día con una charla. Si llegamos tarde, aprovechemos, no lo dejemos para más tarde, ¿no? Que además se trata de poder comunicar. Para poder comunicar con un adolescente tenemos que hablar de nosotros mismos a veces, y otras muchas veces escuchar mucho. Que no te va a hablar tu hijo de sexualidad si lo que va a pensar es que lo primero que le vas a poner es límites, cortapisas, y además siempre es mejor saber que no saber. Entonces, digamos que mi principal propuesta para abordar este tema sería comunicación y educación, por lo menos aquí como padres, como educadores que hablabas tú antes, desde luego meterlo en el programa. Sin duda. Tiene que estar programado, tenemos que prepararnos un poco esa charla, pero fíjate, si es mucho más importante dejarles hablar y escucharles que hablarles nosotros. Si, no sé si por ahí he respondido la pregunta o no. Sí, yo creo que estamos de acuerdo en que la prevención, la educación y la coordinación, el trabajo en equipo de todos en un objetivo común que, insisto, es una ballena demasiado grande y bien gestionado puede prevenir y puede proteger a muchos adolescentes que ahora mismo están sufriendo consecuencias muy graves. En esa comunicación pensaba yo un poco en lo que decía Elkin del egocentrismo adolescente. Una de las características que decía, no voy a hablar de todas las que lo llamaba pseudoestupidez adolescente, ¿no? Y es que los adolescentes tienen un argumento y con ese argumento van hasta el final sin escuchar otros, súper rígidos, porque están aprendiendo a utilizar su córtex. En esa comunicación lo tenemos que tener en cuenta y muchas veces los padres interrumpimos la comunicación como diciendo, ¡hala, ya se cree que lo sabe todo, ya no sé qué! Escúchale hasta el final.
déjale que entrene. Y en ese entrenamiento ya con un poquito de habilidad, que para eso eres el adulto, ya llegarás donde quieras, pero no tengas prisa. Claro, Déjale que sea un poco, como decía Elkin, pseudo estúpido, porque lo necesita ser. Además, está claro, entrenando la utilización de su córtex. claro. Y eso lleva un tiempo. Lleva un tiempo. Si nosotros lo queremos hacer por ellos, no lo van a poder No entrenar. pueden entrenar. Sí, tiene que darse el batacazo directamente. Bueno, Vale, a nosotros nos ha pasado, ¿eh? Yo quería decir algo cuando me he acordado de eso, de que a nosotros nos ha pasado, porque es verdad que en todas las generaciones ha habido grandes situaciones de peligro en la adolescencia. De hecho, nuestra generación fue arrasada por la droga, Todos hemos perdido algún amigo por las drogas. efectivamente, Y efectivamente, esta es la generación porno. eso es. De modo que cuanto más hablemos de ello y más podamos Ujú. poner herramientas para prevenirlo, vale. Creo que hay otra Han pregunta. entrado 4 preguntas más, vamos a ir con una de ellas. Esther Delgado dice, ¿podéis indicarnos dónde encontrar vídeos, películas o material audiovisual que promueva modelos de conductas sexuales sanas y relaciones positivas desde el afecto? ¿Tenéis o alguna? Podríamos buscar, que se si no, pongan en para... contacto con, Sí, sí, ¿no? Que se pongan en Sí, contacto con nosotros yo y me le, lanzo, si no, y recomiendo siempre Sex Education hombre, ya, de eh, Netflix. es verdad que Es, yo la tenía también en mente como mi favorita. sí, creo que se ve Ah, bien. yo tengo un par de ellas también de manuales. Bueno, tengo que decir que el gobierno de Canarias está haciendo muy, muy, muy interesante trabajo en toda mm. esta dirección de protección. En Sexpol también hay algunas guías de orientación de educación. Son cuadernillos pequeños de cómo, y además te los dan gratuitos. Mm, Están en internet, además. Escribes mm, Sexpol y sí. tienen algunos cuadernillos para educación sexual en la adolescencia y de qué temas puedes ir sacando para hablar, desde la masturbación hasta las primeras relaciones. Y Sex Education está en Netflix y es verdad que tiene, es muy fresca, es una Es serie muy divertida, fresca, es además. divertida y también da, por lo menos facilita muchísimo la conversación, ¿no? El intercambio de ideas. Teníamos por aquí otra de Fernando del Castillo Palma. ¿Pensáis que hay una relación directamente proporcional entre la pornografía y el abuso sexual? Sin Sí, duda. sí. ¿Dónde ha aprendido sobre todo el varón que tener relaciones sexuales con alguien que no las quiere tener contigo y con el ejercicio de la dominancia y el poder es placentero? Porque yo digo, en algún sitio lo habrá tenido que aprender. Y desde luego, incluso para preparar esta sesión, estuve viendo porno hetero, porno gay, porno lésbico, y mi sensación era que si quería excitarme sexualmente, tenía que desconectar mi empatía. Las dos cosas a la vez no se pueden. Entonces, Claro. un sexo sin empatía y ejercido desde la violencia, sí, yo creo que tiene una relación directa con Y, y el de abuso hecho, sexual. y de hecho, nosotros hicimos un estudio en el 2002 con la muestra de pacientes con los que trabajábamos y había una correlación altísima entre el inicio de los abusos sexuales. Bueno, sabéis que muchos de los agresores sexuales, un porcentaje, han sido abusados también en sus infancias y la iniciación a las víctimas también con la exposición a pornografía se da en unos porcentajes muy importantes. Claro que está conectado, está conectadísimo. La sexualización temprana es mala, aunque fuera sexo sano, que dista mucho de serlo. Estamos hablando efectivamente de poder, de control, de violencia, de sumisión, de abuso, de agresión, pero no estamos hablando de sexo. Del sexo. Vale, entraba una rápida que es Sexpol. Preguntaban que si se escribía así, el manual este que había hablado Sí, tú. Sí, Vale, sí. queda resuelta.
Y después proponía un breve ejercicio, no sé si os animáis o si no, porque ya vamos a ir terminando, lo podemos dejar a lo mejor para, Próximas. sí, más que para próximas o para redes sociales, que todas las preguntas que nos han ido entrando seguiremos repasándolas por redes sociales, que somos en Instagram Psicología Noguerol, y abordaremos otros temas en futuras charlas, sí. Ya, perfecto. Como vosotros Pues, queráis. Vale. pues Pues agradeciendo que en algo que nos preocupa, que estamos viendo en consulta, que está produciendo de verdad dolor y problemas, solo el hecho de que tengáis interés y esté ahí ya nos dice mucho y yo solo tengo mucho, agradecimiento. mucho, porque, bueno, primero, muchísimos los que os habéis inscrito y las propuestas que hacíais ya en la inscripción iban todas en la dirección de un interés genuino pues, por la información, la documentación en adolescencia, en sexualidad y obviamente en toda la parte tóxica de la pornografía que hoy hemos tocado o pincelado, pero que efectivamente es un enorme, grandísimo problema y que pico y pala no podemos dejar de mirar en esa dirección porque entre todos estamos para construir un mundo mejor y esto claramente nos estorba. Muchísimas Muchas gracias. gracias.